Pues yo llegué al yoga conducida por el dolor de espalda que tuve debido a una lesión bastante grave, varias fracturas en la zona lumbar y un dolor constante, insoportable y que no respondía bien a la medicación y estaba abocada a una cirugía. ¿Qué edad tenías más o menos? Tenía 17 años. Pero ya llevaba varios años por detrás de gran sufrimiento de espalda. Entonces llegué al yoga pues por recomendación de varias personas y yo era bastante refractaria al yoga porque me parecía que, que era como demasiado suave, que era poco ejercicio, lo veía como algo para personas mayores, pero no para alguien tan joven como yo que necesitaba actividades más intensas, más acción, más movimiento, más emoción. Siempre me han gustado deportes de aire libre, emocionantes, por ejemplo el esquí, la vela. He hecho muchos deportes siempre relacionados con aire libre y mucha actividad física, y el yoga pues se me quedaba como algo muy de abuelas. De hecho mi abuela hacía yoga, entonces eso fue parte de mi resistencia al yoga, ¿no? Entonces, bueno, por descarte no me quedó más remedio que empezar a practicar yoga. Empecé a practicarlo precisamente en la escuela Sivananda y empecé a leer bastante más sobre yoga y bueno, me empezó a atraer mucho. Lo tuve que dejar porque bueno, había cosas del yoga que me iban estupendamente físicamente, para la espalda, y luego a nivel emocional y mental también me fueron muy bien, porque yo llegaba con altos niveles de ansiedad, no solamente de dolor, sino de ansiedad y probablemente de depresión a causa de todo el sufrimiento y el dolor que tenía con mis temas físicos. Entonces me fue muy bien por un lado, pero muy mal por otro. Pero me sirvió para descubrir que en el yoga ahí había un camino que me podía ayudar mucho. Y luego, pues bueno, por diversas vicisitudes estuve fuera de España, también estuve haciendo yoga, otros tipos de yoga un poco más suaves, me fueron muy bien. Luego volví y estuve con Ramiro Calle, empecé realmente con Ramiro Calle a lo que es estudiar yoga clásico, es un yoga más suave, que me fue bien también, no completamente, porque en esa época no existía el yoga terapéutico, los profesores de yoga trataban más el yoga como desde un punto de vista más espiritual, no se tenía tanto en cuenta como terapia física o como coadyuvante para tratar problemas físicos. Entonces me hice profesora con Ramiro y luego yo seguí estudiando, por ejemplo estudié osteopatía y con un objetivo muy claro. No era ejercer la osteopatía en ese momento, sino era ahondar en la biomecánica del yoga, que es lo que a mí me interesaba para poder comprender primero mi problema y luego poder tratarlo de alguna manera con el yoga, porque era o el yoga o la cirugía, que en esa época nadie salía bien de ahí. Sin embargo, del yoga yo siempre tuve buenas referencias. Entonces, mi motivación para entrar en el yoga fue totalmente física, mundo material. No era una motivación espiritual, pero desde luego yo tenía motivaciones espirituales y inquietudes espirituales que se integraban muy bien con el yoga. O sea, siempre tuve la motivación de que la vida sirve para hacerse mejor, para ser mejor persona, para perfeccionar todas tus cualidades, todas tus virtudes y sobrellevar mejor todos tus defectos y todos tus problemas. Entonces, en ese sentido, pues el yoga, digamos, me ayudó mucho en todos los aspectos. He estado siempre vinculada al mundo del yoga, primero como alumna durante años, luego como profesora. Creo que llevo 35 años impartiendo clases de yoga y mi enfoque sobre el yoga siempre fue el que más me ayudó a mí. Fue desde el tratamiento y la prevención, sobre todo de problemas osteoarticulares. Mi motivación para iniciarme en el yoga, para mantenerme en el yoga
Y bueno, por supuesto el yoga es algo que yo no podré dejar jamás, nunca. Estoy totalmente vinculada al yoga y el yoga a mí. Es que no concibo la vida sin el yoga, ni la salud sin el yoga tampoco. Pero no solamente la salud física, sino la salud a nivel mental, espiritual e incluso la nutrición. Yo soy también nutricionista clínica y sé que somos lo que comemos, somos también cómo lo metabolizamos, pero el yoga tiene un efecto nutritivo también sobre nuestro organismo. No solamente a nivel mental, sino a nivel físico nos ayuda a conducir ciertos nutrientes a zonas del cuerpo que no están bien vascularizadas, por ejemplo, por la circulación arterial, como pueden ser cápsulas articulares, articulaciones, músculos profundos. La osteopatía me da la visión a nivel mecánico y la nutrición me da la visión a nivel molecular. Entonces, si tú integras el yoga con la nutrición es muy fácil de integrar, porque el yoga lo que hace es nutrir tus tejidos, mejora, no es que los nutra nuestra circulación, pero el yoga lo que hace es multiplicar los beneficios de una buena nutrición, por ejemplo. Estamos hablando de moléculas también que no tienen valor nutritivo, pero que llegan a ciertos tejidos ayudadas por el yoga, por los estiramientos, por la tensión, por el estrés mecánico que supone el yoga para nuestro cuerpo. A lo largo de los años a mí me ha transformado psicológicamente, mentalmente. Yo creo que el yoga me ha transformado también como persona. O sea, y a nivel mental, pues yo creo que me ha permitido también tener incluso más agudeza mental cuando he tenido que estudiar, por ejemplo, aplicado a temas prácticos. No podría decirte, pero yo siento que el yoga sí que me ha influido mucho a nivel espiritual. Yo siempre he sido refractaria a la meditación y me sabe mal decirlo en una entrevista que va de yoga, porque esto se debe a que soy una persona muy activa en el mundo físico y entonces me ha costado, lo he practicado y además pues con bastante facilidad. Me gusta, en algunas ocasiones he recurrido a la meditación o mindfulness, como lo quieran llamar ahora, porque he sentido que lo necesitaba, pero exceptuando esas ocasiones no son técnicas que practique únicamente. O sea, no concibo el yoga sin técnicas de concentración mental, pero no practico aisladamente de forma diaria técnicas de meditación. Sé que dentro de unos años, cuando no tenga tanto trabajo en el mundo físico, porque mi trabajo tampoco está muy lejos de la meditación. Yo cuando hago una clase de yoga estoy haciendo un ejercicio de meditación. Cuando estoy con un paciente o estoy preparando un plan nutricional para un paciente o estoy haciendo una meditación. O sea, mi mente está absolutamente enfocada en ese trabajo, o sea, estoy en otro sitio. Pero lo que son las técnicas de meditación y a dónde te llevan, lo tengo reservado para otro momento de la vida. Yo espero poder llegar cuando quiera acceder a ellas, pero lo tengo reservado quizá para cuando sea un poquito más mayor y no tenga tanto trabajo que hacer en mi mundo físico actual. Yo creo que es muy difícil compaginar los dos mundos. Yo no creo que fuera capaz, si vivo en ese otro mundo del que hemos hablado, no podría estar en el mundo físico. Es que no me interesa nada el mundo físico si estoy ahí. La salud física es imprescindible para la salud mental y está íntimamente relacionada, es absolutamente inseparable. Sabes que se está hablando, bueno, ya desde hace bastantes años, sobre el famoso eje intestino-cerebro, ¿no?
que es un eje bidireccional, no es un eje solamente físico, aunque físicamente es un eje que está formado por el nervio vago, que ya sabes que atraviesa el diafragma y bueno, ya sabemos todos los que hacemos, los practicantes de yoga, lo importante que es este músculo, ¿no? El diafragma, a través del cual pasa el nervio vago que une el sistema nervioso central con el sistema nervioso entérico. Bueno, pues este eje está formado por un nervio, pero aparte de eso, por estructuras que no son tan físicas como neurotransmisores, mensajeros químicos y la información fluye en ambos sentidos. O sea, desde, digamos, nuestra parte más física, que estaría en el intestino, hasta nuestra parte más mental, ¿no? Que está en el sistema nervioso central. Entonces hay una comunicación constante y bidireccional, toda actuación, bueno, y luego un modulador que está ahí en medio, que es, digamos, nuestra microbiota intestinal, ¿no? Ya se sabe que todos los metabolitos que genera la microbiota intestinal tienen efectos a nivel cerebral y y nuestra actitud mental tiene efectos a nivel del sistema nervioso entérico e incluso de microbiota intestinal. Una persona que tiene ansiedad, los metabolitos que va a generar su microbiota pues serán diferentes a los de una persona que vive en un estado digamos, de normalidad en ese sentido, un estado de relajación. La nutrición de un vegetariano es tan correcta como puede ser o tan incorrecta como puede ser la de un no vegetariano. No, lo importante es la calidad de los nutrientes y luego también algo muy importante es la proporción de estos nutrientes. Yo tengo pacientes que tienen unas dietas sumamente saludables a base de productos saludables y además muchos de ellos vegetarianos, todo natural, no compran nada que sea procesado y sin embargo el resultado no es una dieta saludable, no es el producto de una dieta saludable, es la proporción de los nutrientes. Por ejemplo, una dieta vegetariana donde hay que incluir frutos secos porque son una fuente también de proteína y una persona vegetariana a veces tiende a pasarse con los frutos secos, no se da cuenta de que también está introduciendo en su cuerpo altísimas cantidades de grasas saludables, al fin y al cabo, pero que en cierta cantidad tienen un efecto inflamatorio en nuestro organismo. Entonces, es no solo la calidad de la dieta, sino la proporción de los nutrientes. Bueno, esto es igual que en yoga. Tú no puedes hacer una clase de yoga, vamos a hablar de Hatha Yoga, donde todos sean estiramientos. Imagínate. Estaría muy desequilibrada físicamente. Tiene que haber una serie de asanas, siempre tiene un equilibrio, tiene que haber una armonía, hay una postura, hay una contrapostura, yo estiro un músculo pero ahora contraigo el otro, porque si no el resultado de esa clase de yoga donde todo es estirar, 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 es que acabas lesionado. Habría que compensarlo. Igual que en nutrición, una clase que sea solo de estiramiento sería lo equivalente a una dieta que fueran todo, pongamos, grasas. Ahí te está faltando la proteína, te están faltando carbohidratos saludables y sería una dieta muy desequilibrada, aunque fuera a base de alimentos muy sanos. Y con yoga igual, las clases de yoga siempre son... Tú puedes hacer estiramientos de la cadena muscular posterior, pero hay que compensar, siempre tienes que poner una contrapostura, porque si no acabaría siendo deformante para el cuerpo. Te acabarías deformando. Pues con la dieta ocurre exactamente lo mismo. Si tú solo comes a base de de filetes de solomillo, pues vas a acabar, será muy saludable el solomillo y tendrá proteínas de alto valor biológico, pero vas a acabar intoxicado, porque eso genera, al metabolizarse las proteínas, generan una cantidad de toxinas, indoles, escatoles, amoníaco, productos que son altamente tóxicos, para empezar, para nuestro sistema nervioso. Aparte de eso, vamos a alterar nuestra microbiota intestinal, vamos a favorecer la proliferación de especies potencialmente patógenas o patógenos oportunistas.
O sea, que lo que comemos influye en el funcionamiento también de nuestro sistema nervioso y el ejercicio que hacemos también. El yoga, por ejemplo, tiene un efecto beneficioso sobre nuestra microbiota intestinal, la práctica de yoga, ya sea de meditación, ya sea de hatha yoga. Uno de los estudios que se han hecho, que no hay muchos, de estudios sobre yoga que tengan una validez científica alta, se ha estudiado mucho cómo influye la meditación sobre la depresión, sobre la ansiedad, y eso, ya hay un consenso científico, eso ya lo sabemos todos, que estudios con muy alto nivel de evidencia han equiparado la eficacia del yoga con la de la toma de tratamiento convencional de antidepresivos, incluso la práctica del yoga físico y sobre todo meditación han superado los efectos de la medicación, en muchos casos. Y eso lo sabemos desde hace bastante. Pero estudios sobre hatha yoga, sobre yoga físico, hay muchos menos. Yo el último que he visto con un nivel de evidencia muy alto, que fue publicado creo que el año pasado o quizá este año, pero a principios de año, en la revista PLOS ONE americana, era un estudio de los efectos del estiramiento sobre biomarcadores de inflamación. Entonces, la conclusión del estudio era que se reducen notablemente con estiramientos de yoga, con técnicas de yoga, combinando estiramiento con contracción muscular, o sea, estiramiento, tonificación, se reducen biomarcadores como el factor de necrosis tumoral, en interleuquinas como interleuquina 6, interleuquina 4 y otros factores que están en la inflamación sistémica crónica. Entonces me pareció súper interesante que hubiera una evidencia científica de alta calidad, de alta fiabilidad en cuanto a yoga físico, porque hay muy poquito todavía. Pero vamos, cada día va a haber más, de eso estoy segura, porque cada día hay más interés en el yoga. Hoy en día es casi raro alguien que no practica yoga, en contraposición posiblemente a cuando nosotros empezamos, ¿no? Que éramos los raritos que hacíamos yoga, y ahora casi lo raro es no haber hecho nunca yoga ni haberse beneficiado de ello. El yoga pone al cuerpo en un estrés controlado. Y eso sí es beneficioso a nivel de síntesis, por ejemplo, de mensajeros químicos, que estamos en una actitud física, estamos hablando de una asana, por ejemplo, que nos lleve un poco al límite. Eso sí es beneficioso porque empiezan a generarse a través del sistema nervioso, a través incluso de los músculos, hay señalizadores, empiezan a activarse proteínas de señalización que activan el ARM mensajero, que a su vez activa la síntesis de proteínas miofibrilares, estimulan la síntesis de proteína propia del músculo, se favorece, por ejemplo, la hipertrofia muscular, el aumento de volumen del músculo, la cantidad de fibras. A nivel, ya estoy hablando a nivel muy físico, pero también que estás estimulando a nivel mental, estás estimulando la síntesis de endorfinas, por ejemplo. A veces colocar al cuerpo en una situación de estrés, que suena muy mal decirlo, el estrés mecánico, llevarte al límite, lo que favorece es que cuando tú vuelvas, digamos, a tu tono normal, se hayan generado cantidades superiores a las normales de endorfinas, que son neurotransmisores que tienen efectos muy beneficiosos a nivel físico, a nivel mental, por supuesto, porque esta serie de neurotransmisores nos dan esa sensación de bienestar, de relajación, de felicidad, esa que conocemos a través de las técnicas de meditación, ¿no? Nos proporcionan esa sensación, pero a nivel físico, lo que son antídotos para el dolor, tienen efectos analgésicos y efectos también, por ejemplo, antimicrobianos, son extremadamente beneficiosas para nuestra microbiota intestinal también, o sea, que tienen efectos globales sobre nuestra salud y sobre nuestra sensación de bienestar, tanto mental como físico.
Es que una cosa es hablar del ayuno en nutrición y otra cosa es hablar del ayuno en yoga, porque el ayuno tiene varios aspectos. Unos son más físicos, bueno, que todos son físicos, pero acaban conduciéndonos a la parte más mental, más espiritual, por los efectos colaterales que tiene el ayuno también. Pero bueno, a nivel general, se está utilizando, el ayuno está de moda, bueno, depende, ayunos hay muchos. Está el ayuno intermitente, que es el ayuno lógico, es un nuevo nombre para algo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Que es desayunar. Entonces el tiempo que tiene que pasar entre la cena y el desayuno, pues como es lógico, que no sea menos de 12 horas. Ahora se le llama eso ayuno intermitente. También se le llama cuando el ayuno es de 14, 16 horas. Y bueno, pues eso es el ayuno intermitente. Es un poco más correcto decir ayuno cuando son 14, 16 horas de ayuno que 12, que es un poco lo normal, ¿no? Lo sensato y lo lógico. Pero si hablamos, por ejemplo, de ayuno, hacer yoga en ayunas, que hay muchos tipos de ayuno y nos daría para mucho. Pero voy a poner un ejemplo que supongo que en yoga es bastante habitual, que es hacer yoga en ayunas. Si queremos perder grasa, por ejemplo, o modular nuestra composición corporal, perder materia grasa, perder masa grasa, sí sería correcto hacer yoga en ayunas. Pero claro, depende de lo que hayamos cenado la noche anterior. Si nosotros hemos cenado una cena muy rica en carbohidratos, el hacer yoga en ayunas por la mañana no nos va a servir prácticamente para nada, porque los carbohidratos que hemos tomado en la cena ya se han transformado en glucógeno, nos va a servir para poquito. Si lo que queremos es quemar grasa, tenemos que haber cenado también una cena baja en carbohidratos simples. Por ejemplo, tendremos que haber tomado, vamos a poner un ejemplo de una cena vegetariana, podemos haber tomado un tofu con verduras al vapor y luego, si quieres, pues si tomas yogur, pues un yogur, o si tomas fruta, fruta o no fruta, pero no puede haber demasiado carbohidrato simple. No podemos haber tomado, por ejemplo, quinoa o arroz, nada parecido, ni pan, para que durante la noche el mantenimiento de la glucemia consuma los carbohidratos, el glucógeno que tenemos hepático, y cuando estemos entrenando, haciendo yoga en ayunas, empecemos a tirar de ácidos grasos, empecemos a tirar de la grasa, porque los depósitos de glucógeno muscular los tenemos vacíos, los tenemos agotados. Eso sería una forma de utilizar el ayuno en la práctica del Hatha Yoga. El yoga físico nos mantiene en general tan sanos y tan jóvenes a medida, física y mentalmente, ojo, que no solamente hablo del físico, y espiritualmente. Eso no lo podría razonar científicamente, pero estoy convencida de que es así. Pero físicamente y mentalmente sí podemos llegar a ello con una explicación científica. Sería muy complejo. O sea, me voy a ceñir a una cosa, a una sola cosa. Y es que la actividad metabólica a la que nos conduce el yoga cuando trabajamos a nivel muscular y articular, tiene efectos a nivel sistémico, a nivel corporal general. Por ejemplo, síntesis endógena de antioxidantes y cofactores como puede ser la coenzima Q10, junto con la disminución de la inflamación, pues favorece un buen funcionamiento, para empezar, del cerebro, porque el cerebro es uno de los órganos más afectados por un estado de inflamación crónica. El estado de inflamación crónica es el estado en el que vive la mayor parte de la población. En ese sentido, el ayuno del que hablábamos antes nos ayuda a contrarrestar la inflamación. Uno de los beneficios del ayuno de yoga, que es más prolongado, pero un ayuno controlado, o del ayuno intermitente, es modular la inflamación. Siempre que he leído libros de yoga, desde siempre, cuando empezaba a leer no había explicación, parecía que era todo pues como no hay que tal más allá de no sé qué, todo parecía sensato y razonable. Y, ¿por qué no? Todos lo hemos hecho y hemos probado, posiblemente, yo por lo menos sí he probado muchas cosas, de crillas, pero realmente yo lo hacía sin saber por qué.
Yo lo hacía porque eran métodos de yoga y como era de yoga intrínsecamente ya tenían que ser buenos y los he probado. Nunca me ha sentado nada mal, pero tampoco he sabido por qué lo hacía muchas veces. Pero si te pones a buscar la razón científica, la acabas encontrando y la ciencia te lo acaba explicando. Entonces, ¿por qué no comer más allá de las 4 de la tarde? Puede haber muchas razones, pero la primera que se me ocurre es de la que hemos hablado antes, de agotar los depósitos de glucógeno hepático y muscular. Cuando nosotros comemos en una comida equilibrada que tiene que tener pues, cierta cantidad de proteína, otra de carbohidratos, otra de grasas, no sé qué ha pitado, otra de grasas, los carbohidratos se transforman en glucógeno hepático y glucógeno muscular. Bueno, en otras muchas cosas, ¿no? Pero vamos a simplificarlo. El glucógeno hepático nos sirve para mantener unos niveles de glucemia estables. Y el glucógeno muscular nos sirve para aportar energía a nuestros músculos, para poder movernos, para poder hacer nuestra vida cotidiana, para poder hacer ejercicio, para darle energía a los músculos. Si tú tienes un exceso de glucógeno, por ejemplo, un exceso de azúcares, yo creo que es para evitar la gluconeogénesis, fíjate, para que el glucógeno se transforme en glucosa libre, algo por ahí debe haber, y porque eso afecta a nivel del sistema nervioso central. Eso afecta al cerebro y daña al cerebro. Tiene que ver con el control de la glucosa, claro. Muy probablemente. Ese sea uno de los factores, pero si nos ponemos a pensar sobre ello, seguro que hay otros muchos. Posiblemente otra razón pueda ser que quisieran consumir todo el glucógeno muscular para empezar a obtener la energía de los ácidos grasos, de la grasa, porque la energía que obtenemos de la grasa rinde mucho más a nivel calórico que la que obtenemos de los carbohidratos. 1 gramo de grasa nos produce 9 calorías, o sea, un montón de energía. 1 gramo de cualquier carbohidrato produce 4 kilocalorías, con lo cual es menos de la mitad. Por eso también los yogis, los antiguos yogis, tenían esa estructura tan delgadita, tan magra, donde no había nada de grasa, porque probablemente el mejor combustible lo obtienen de la grasa, no de los azúcares, no de los carbohidratos. O sea que posiblemente y eso tenga también su efecto a nivel de bioquímica cerebral. O sea, eso no lo dudes. Habría que investigarlo, pero por ahí irá la cosa. Pues sería un tema muy interesante, por ejemplo, en tesis de investigación, en trabajos de doctorado o algo así, si algún neurólogo o yogi neurólogo se animara a hacer algún trabajo alguna tesis doctoral sobre este tema, sería un buen aporte, ¿no?, al mundo de la ciencia y del yoga. Yo creo que una de las mejores herramientas que uno puede encontrarse en la vida es el yoga. O sea, es una herramienta para manejarse en la vida, pero para manejarte a ti mismo y para poder afrontar mejor el mundo que nos rodea.